Buenas a todos, yo soy Daga y hoy os traigo el libro, o más bien la serie, que creo que serán unos 3 capítulos, calculo, sobre los escritos de 1997 a 2003 del CCRU. Bueno, este libro tenía muchas ganas de leerlo también desde hace tiempo. Ahora os introduciré un poco qué es el CCRU, en qué consiste y un poco todo lo que engloba, digamos, la temática del libro junto al propio proceso en sí de creación tan peculiar que llevan a cabo el centro. Bueno, la traducción a veces sería el CCRU es Cybernetic Culture Research Unit, ¿no? La unidad de investigación de cibernética o de cultura cibernética, ¿no? Vale, básicamente el CCRU, para los que no lo sepáis, es un programa de investigación, una especie de departamento de investigación que surgió en los años 90 en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, que básicamente fue un epicentro, un núcleo, digamos, de experimentación filosófica, cultural, de llevar más allá el pensamiento continental y realmente transgredir hasta cierto punto lo que se entiende por filosofía o inspirarse en determinados autores de diferentes lugares o de diferentes tipologías de pensamiento, ¿no? Para, por así decirlo, hacer como una experimentación filosófica que sea transversal a las diferentes capas de la realidad, ¿no? O podríamos decir a las diferentes facetas que intervienen en una sociedad posmoderna o una sociedad, digamos, metamoderna, como queráis llamarlo, ¿no? En una sociedad como la actual, que realmente, digamos, como pone aquí, ¿no? El Centro de Cultura Cibernética, ¿no? Básicamente estuvo desde el 97 al 2003, o por lo menos los escritos recopilados son de estas fechas. Entonces os podéis hacer una ligera idea, ¿no? de cómo era el mundo en ese momento, y a su vez lo interesante y espectacular y inspirador que resultan estos textos a nivel de el modo de analizar las cosas, la forma en la que realizan su escritura y la transversalidad de los temas y la potencia de los mismos, ¿no? Pero bueno, antes de adelantarme a cuestiones, básicamente el Centro de Cultura Cibernética, si no me equivoco, lo empezó Sadie Plant, solamente que Nick Land es, por así decirlo, el eje que vertebra el Centro de Cultura Cibernética. Realmente también estuvo al mando, ¿no? Y básicamente, aunque sea un colectivo realmente anónimo, porque realmente los diferentes participantes que escriben los textos del CCRU realmente son todo en anónimo, entonces nunca sabes exactamente si esto está escrito por uno, si está escrito por otro, si está escrito por varios. Digamos, la idea justamente es a lo mejor también transgredir el concepto de autoría, ¿no? Con la intención de crear no un autor en sí, sino un colectivo que transmita una serie de ideas o un funcionamiento que trate de rebasar ciertos puntos de vista que a lo mejor estaban más enquistados o que estaban más normalizados en la forma de hacer filosofía o de hacer análisis culturales, ¿no? Y claro, digamos que el CCRU, como he dicho, tiene, digamos, un abanico, digamos, de pensadores, que desde Nick Land, ¿no? Que es, como digo, el autor principal, ¿no? Porque, digamos, la filosofía, sobre todo el primer Land, pero también del segundo, ¿no? Yo creo que también esa emergencia nace de ahí, pero va más allá, ¿no? Pero el modo de articular el pensamiento, esa forma, digamos, de mezclar por un lado la filosofía de Deleuze y Guattari, sobre todo el Antidipo y Mil Mesetas, ¿no? El modo en el que realmente analiza, recoge el pensamiento de Deleuze y Guattari y, por así decirlo, lo amplifica con esteroides. Realmente yo creo que Nick Land es el autor que mejor ha leído, o más bien el que más productivo y que más ha sabido comprender, en cierto modo, digamos, la potencia, digamos, conceptual, maquínica
y en último término pues el modo en el que realmente expresan el mundo de Les Iwatari, yo creo que ese ha sido Nick Land. Sobre todo estoy hablando de Capitalismo y Esquizofrenia. Luego, digamos, en otras épocas de Deleuze o de Guattari no diría lo mismo, pero en concreto en esto yo creo que sin duda es el que mejor ha sabido hacer eso. Pero lo curioso es que, claro, aquí puedo hablar en singular de Nick Land, pero también podemos hablar de CCRU, ¿no? Porque al fin y al cabo, como muchas veces se distorsiona quién es quién, es cierto que hay algunos textos que están aquí que ya sea por el formato o porque alguno incluso ha podido aparecer en Fanged Noumena, como el de Geotraumática, pues sí que es cierto que se puede revelar la autoría en Nick Land, pero no siempre es así. Entonces hablaré indistintamente de o Nick Land o de CCRU en general, ¿no? Pero el punto en cuestión es que ya no solamente es el modo en el que recogen la forma de trabajar o la forma de operar de Deleuze y Guattari en Mil Mesetas y en Antiedipo, sino que realmente cogiendo, digamos, ese modo de reflexionar acerca de la realidad del inconsciente como algo externo, como algo maquínico, como algo preindividual, también eso lo llevan más lejos porque también juegan con la ficción, recogen sobre todo cuestiones de, pues no sé, pues el de horror cósmico de Lovecraft o ciencia ficción como William Gibson, o también literatura beat, ¿no? Como de William Burroughs, y entre eso también lo mezclan siempre con juegos o más bien con choques radicales entre la teoría y la ficción. Entonces muchas veces te topas con puntos de vista que realmente están escritos por personajes que no existen, pero que son presentados como científicos, presentados como personas que han escrito una carta o que hablan desde un colectivo o de una entidad supranacional o de o de una especie, digamos, de secta, ¿no? Así secretista, ¿no? Que tenga siempre cierto nivel de ocultismo en lo que hablan, ¿no? Es muy curioso porque se mezcla, digamos, esa visión filosófica especulativa junto a un descentramiento del sujeto. Hay un antihumanismo radical en su pensamiento, en el pensamiento de CCRU, pero que a su vez se mezcla la ciencia con la tecnología, la ciencia y la tecnología con el ocultismo y con prácticas que podríamos decir pseudocientíficas, arcanas, alquimistas, numerología, astrología, digamos, todo este tipo de cuestiones que a lo mejor son un pensamiento racional, pero que a su vez han quedado sepultadas por el avance de la ciencia moderna. Pues entonces encontramos que básicamente ellos recogen toda esta serie de discursos a veces que podrían verse como más pseudocientíficos, ¿no? Pero a su vez rescatan, digamos, los orígenes culturales de este tipo de pensamientos para crear un artefacto cultural que esté tejido a través de ideas científicas con especulaciones futurológicas, con elementos de culturas arcanas y culturas pasadas que tienen una vinculación radical con el pasado o con el modo en el que a lo mejor se racionaliza el mundo desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva, como digo, astrológica, numerológica, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que el CCRU, antes que hacer filosofía en un sentido como todos nos imaginamos un tratado de filosofía o como todos nos imaginamos la forma en la que realmente los autores con sus diferentes distinciones hacen un libro o hablan de un tema filosófico, ¿no? Con cierta rigurosidad o con cierta argumentación lógica y coherente, digamos, ellos, por así decirlo, recogen a lo mejor ese proyecto oscuro de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, pero a su vez, al realmente crear ficción con lo que hacen, no están hablando. O sea, es como que se crea una ambivalencia bastante curiosa, que es el hecho de que, por un lado, estás leyendo un libro que podría parecer simplemente ciencia ficción, de que tú estás escuchando, o sea, estás leyendo una serie de cosas que tú eres consciente de que no son verdad, ¿no? Pero el modo en el que se tratan los temas en sí que son escogidos,
y las derivas a las que llevan a especular de ciertas cuestiones, juegan siempre con ese margen de posibilidad en el cual uno puede acabar pensando de que eso que están diciendo podría llegar a ser cierto. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo las especulaciones de las que se deriva en el pensamiento de CCRU, pero podríamos decir lo mismo de Nick Land, juegan siempre con la ambivalencia en la cual esto que estás describiendo es la realidad o es el futuro de donde se encamina la realidad. Sin embargo, queda la duda de saber si realmente esto no es más que ficción o hay elementos de realidad dentro de esa ficción, ¿no? Entonces esto es una cosa que básicamente formará parte de todo el pensamiento de estos autores. Porque al fin y al cabo esa ficción, ¿no? Y esto lo hablaremos ahora con el concepto de hiperstición, al fin y al cabo el concepto de hiperstición podríamos decir que es el más importante, digamos, que crean realmente CCRU. Porque al fin y al cabo el concepto de hiperstición juega con un dinamismo acerca del tiempo, de la cultura en un sentido amplio y también en un sentido cibernético, ¿no? Luego hablaremos también de la cibernética, ¿no? Pero el hecho de que crean un concepto como hiperstición opuesto al concepto de superstición es un concepto realmente curioso, y me explico por qué. Cuando uno tiende a pensar en una superstición, realmente es una creencia sobre algo del pasado, ¿no? Que puede canalizar un evento futuro, ¿no? En el sentido de que pues soy supersticioso con el hecho de encontrarme un gato negro o con el hecho de pasar por debajo de una escalera, yo estoy proyectando inconscientemente, ¿no? La idea de que me va a ocurrir algo después, ¿no? Entonces, claro, se crea una dinámica en la cual estoy proyectando una cosa del pasado al futuro, ¿no? Pero claro, realmente con la hiperstición ocurre de una forma distinta, ¿no? En el hecho de que tú cuando eres supersticioso, tú vas con la idea de que algo ha ocurrido en el pasado, es decir, hay como una especie en el imaginario colectivo de idea de que si tú pasas por debajo de la escalera, ¿no? Eso va a proyectar algo malo, ¿no? Va a crear una situación mala, ¿no? Es una superstición. Sin embargo, la hiperstición juega con un elemento inverso, que en vez de proyectarse del pasado hacia el futuro, sería del presente hacia el futuro. Es decir, o más bien del futuro hacia el presente. Hay como una invocación, y esto es lo interesante, ¿no? La hiperstición realmente lo que trata de hacer es crear un dispositivo en el cual, generando una ficción, como es cuando lees los textos de CCRU, es decir, creando una situación ficticia, creando una serie, digamos, de ideas, de mecanismos, o sea, de conceptos o de intuiciones, realmente generas algo que es ficticio, ¿no? Que no existe, pero que por el modo en el que está construido, al hablar de determinadas cuestiones que apuntan a una realidad cercana o concreta, es decir, que no están hablando de algo ficcional en un sentido que no tiene nada que ver con nuestro mundo, sino que es nuestro mundo actual, pero bajo un punto de vista ficcional, ¿no? Entonces lo que haces es que tú estás creando conceptos o estás imaginando tu mundo bajo perspectivas en las que virtualmente se podrían cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla el concepto de hiperstición? El concepto de hiperstición es interesantísimo porque en cierto modo lo que está haciendo es crear un atractor, crear algo que al ser conceptualizado, al darle un mecanismo funcional conceptual, dirige semánticamente, ¿no?, un sentido hacia algo que todavía no existe, pero que virtualmente puede existir. Por lo tanto, culturalmente se expandería como un meme, ¿no? Entendido meme en el sentido de Dawkins, es decir, una serie de ideas que se transmiten culturalmente y que por lo tanto generan en el conjunto de la población una serie de conocimientos sobre lo que es algo, ¿no? Pues entonces lo que tú estás creando cuando tú creas un concepto también podría generar una hiperstición, es decir, no porque representacionalmente tú estés diciendo pues voy a crear X cosa tal cual, ¿no? Y entonces estás diciendo, vale, pues lo he predicho. No, sino más bien sería como una profecía autocumplida,
en el sentido de que tú no estás diciendo en detalle qué es eso, pero sí que estás dibujando una serie, digamos, de procesos, de intensidades, de conceptos que, en cierto modo, crean un panorama que está muy vinculado a nuestra realidad presente, pero que virtualmente no está desarrollado. Por lo tanto, esa invocación conceptual puede generar una realidad en el sentido actual, ¿no? En el sentido de ejemplos de ello podríamos verlo pues con la inteligencia artificial, ¿no? En los años del CCRU, la inteligencia artificial en un sentido, a ver, conceptualmente y de una forma más, ¿cómo decirlo?, mucho más rudimentaria existía, ¿no? Pero el concepto de inteligencia artificial que estamos articulando, que existe a día de hoy con IAs como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc., digamos, toda esa articulación científica a la que nos dirigimos cuando realmente hablamos de inteligencia artificial y sobre lo que no es todavía pero algún día será, en cierto modo opera por una hiperstición. Realmente la ciencia opera por hiperstición muchas veces. ¿Por qué? Porque realmente hay una teoría científica que no está demostrada, o hay una tecnología que se quiere desarrollar y no está desarrollada, pero se piensa o se cree que puede llegar a desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás conceptualmente creando un marco en el cual estás creando un vínculo entre las propiedades, la forma, aquello que vas a desarrollar y aquello que todavía no está desarrollado. Por lo tanto, tú estás creando una vinculación entre el presente y el futuro que todavía no ha llegado, pero que virtualmente es posible. Entonces, no sé si os dais cuenta de la potencia del concepto de hiperstición. Al fin y al cabo, estamos haciendo un anclaje o una relación entre procesos que todavía no existen y procesos que pueden llegar a existir. Y lejos de ser una cuestión casi como accidental o contingente, ¿no? A ver, contingente lo es, pero lo que ocurre es que cuando tú creas esa realidad en un sentido ficcional, como es el caso de estos escritos, que muchas veces juegan con cuestiones excesivamente ficcionales, incluso a veces enrevesadas, que evidentemente hay cosas que no son verdad y tampoco hay que tomarse como, todo esto se va a cumplir. No es el punto. O sea, si haces esa lectura es un poco ingenuo. Pero es más el hecho de cómo realmente al tensar la realidad presente e imaginar futuros alternativos, o más que futuros alternativos, futuros apegados al presente, pero que se desdoblan a través, digamos, de diferentes vías o caminos que pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, claro, lo interesante del concepto de hiperstición es justamente eso, que hay una invocación y hay una constante creación de ideas que hay veces que se han podido terminar cumpliendo. A mí me parece tan interesante porque hay un determinado momento en el que hablan, ¿no?, de que en 2030 puede llegar a haber una IA lo suficientemente potente como para, no recuerdo ahora qué dice, ¿no?, pero como que plantea, digamos, el escenario de una IA muy potente en el 2030 y dices, ostras, es que parece que eso se va a cumplir realmente en 2030, pueda, digamos, haber eso, ¿no?, tal como estamos viendo el desarrollo tecnocientífico actual. Pero es que no solo eso, sino que incluso en un determinado momento, cuando se ponen a hablar del cibergótico y demás, que eso lo hablaremos en otro momento, en otro capítulo digo, básicamente se pone a hablar de algo unos pocos años antes de que exista, digamos, de lo que realmente es la Deep Web, o más bien la Dark Web, ¿no? Están hablando de un gemelo oscuro, digamos, del Internet, digamos, donde se crean operaciones, digamos, oscuras en las cuales se desarrollan prácticas que podríamos decir ocultas al resto, digamos, del conocimiento, digamos, visible, o digamos, todo ese tipo de operaciones que especulan a un nivel ficcional. 3 o 4 años después, o 5, se materializa con el surgimiento de Onion, de lo que es la red Tor, que para los que no sepáis es una estructura, digamos, en la cual se realizan diferentes tipos de se crean diferentes tipos de webs, digamos, que estarían ocultas a un navegador normal, como podría ser Google Chrome o Mozilla Firefox, etcétera, que lo que genera es un anonimato en tu IP
y por así decirlo, crear sitios web, foros o diferentes lugares en los cuales sea muy difícil, digamos, que se te pille, ¿no? O que se te sepa quién eres o de dónde vienes, ¿no? Entonces este tipo de web oscura, digamos, daría pie a una serie, digamos, pues de foros como sobre cuestiones como ilegales o cuestiones que podrían ir más allá, digamos, de un plano moralmente válido, o incluso de cuestiones conspiraciones o cuestiones ocultas, pero también de como en Silk Road, digamos, un mercado de droga que fuera por internet, ¿no? Que existe, digamos, en la dark web, o también negocios, digamos, de pornografía ilegal. Bueno, todo este tipo de cuestiones que podría haber y que hay en la dark web, que es algo que existe a día de hoy, un internet oscuro, digamos, una serie, digamos, en la cual se comunica gente, digamos, en un plano que no es el internet legal o el internet ampliamente aceptado, pues en cierto modo es dibujado de una manera muy, muy abstracta, o yo veo ese dibujo en ciertas cosas que hablan y todavía no existía, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo jugando con esa red ficcional se llegan a crear escenarios en los cuales hay una proyección de futuros posibles, ¿no? Porque en el fondo el punto de vista de la hiperstición es el punto de vista de que, claro, esto es interesante, ¿no? Incluso desde un punto de vista kantiano, ¿no? El hecho de que los seres humanos, ¿no? Imaginamos cosas, ¿no? Creamos conceptos. Entonces, claro, la adecuación que hay entre la realidad externa y los conceptos que creamos, para realmente surgir esos conceptos tienen que crearse de la imaginación, ¿no? Entonces, claro, si uno se para a pensar que antes de que un concepto ampliamente aceptado que referencia algo en el mundo y demás se consolida, ese concepto ha tenido que nacer de la imaginación de alguien que se ha puesto a pararse a pensar sobre algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la imaginación es la fuente de creación primera, ¿no? A la hora de poder proyectar un concepto. Entonces, que encontramos que tanto lo que sería una cuestión ficticia, una cuestión de ciencia ficción sobre algo que no existe, a algo que realmente existe y está en nuestra realidad actual, la única diferencia es una diferencia temporal o de veracidad. Pero no es una diferencia ontológica en un sentido conceptual o en un sentido imaginario. Me refiero, un concepto es tan imaginario como pueda ser un concepto que no existe. O sea, el concepto de silla con el concepto de unicornio son ambos igual de imaginarios en un sentido semiótico, en un sentido, digamos, semántico, ¿no? Ambos referencian algo. La diferencia es cómo eso se corresponde con la realidad luego. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de imaginar cosas nuevas o de imaginar futuros a la hora de cómo se proyecta nuestra realidad, ellos utilizan ese juego en el cual están proyectando cosas que no existen, pero dando pie a la posibilidad de que se materialicen, porque realmente están creando historias de cosas que no existen, pero podrían pasar, ¿no? Entonces es muy interesante como la intersección que se crea entre la filosofía y la no filosofía, o la mera especulación de ciencia ficción, ¿no? Porque entonces se abren caminos inexplorados a cosas que a lo mejor pues antes, pues si tú te tomas un punto de vista excesivamente apegado a la realidad, a lo mejor no te daría pie a una especulación tan atrevida, ¿no? Y claro, uno lo puede leer desde un punto de vista puramente incluso, de entretenimiento, de cómo leería una novela de ciencia ficción, ¿no? Uno puede leer realmente el CCRU desde esa perspectiva, solamente que tiene una carga, digamos, especulativa y filosófica, sobre todo de la relación del ser humano con lo no humano y con el modo en que la ciencia y la cibernética se entrelazan entre sí, que es alucinante, ¿no? Que es magnífico. Entonces, claro, volviendo un poco al punto, digamos, ahora que hemos hablado un poco de la hiperstición, volviendo al punto de lo que os comentaba, el Centro de Cultura Cibernética, ¿no? Como hemos hablado, digamos, es un centro, digamos, que acoge a grandes pensadores que se desarrollan en esos años, o que en esos años, digamos, cogen la fuerza que luego les va a dar un lugar en la historia de la filosofía, sobre todo de los últimos años. Pero claro, el concepto de cibernética, para empezar, porque antes no lo hemos desarrollado, es un concepto que a mí me parece apasionante. Es más, es algo que
con el tiempo en el canal seguro que os traigo más vídeos, porque es algo que le doy vueltas, que me parece que tiene una potencia y una actualidad sin parangón, y que realmente vertebra, digamos, el pensamiento filosófico y cultural que estamos a día de hoy, digamos, en el momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de cibernética, realmente la cibernética podríamos decir que está entrelaza diferentes disciplinas, ¿no? Porque iría desde la biología en sí hasta cuestiones filosóficas o culturales, o de cuestiones, digamos, de teoría de sistemas o de informática y demás, ¿no? Pero, digamos, al fin y al cabo, lo interesante de la teoría de sistemas, ¿no? que se relaciona con diferentes puntos de vista, es como el hecho de partir de la base de que el mundo está generado por, o digamos, hay una serie de sistemas cerrados o autopoyéticos que se autoorganizan y que tienen, por así decirlo, una serie, digamos, de elementos o características que hacen que su relación con el exterior y consigo mismos esté en base a una serie de patrones, a una base de procesos. Entonces, claro, la cuestión que es apasionante de la cibernética es que en la actualidad, ¿no? Y más desde un punto de vista, ¿no?, más laico o incluso antihumanista, ¿no?, si se quiere, los procesos maquínicos, es decir, el proceso, digamos, en el que un ser vivo, como un organismo del tipo que sea, y una máquina, en el fondo, tienen diferencias particulares, pero en un sentido funcionalista o en un sentido cibernético, comparten una serie de aspectos que van de la mano, digamos, de cosas totalmente dispares, ¿no? Entonces, claro, cuando analizamos el funcionamiento de un hardware, de un ordenador, de un microondas, de un coche, de un avestruz o de un ser humano, ¿no? Digamos, todos ellos son sistemas autocerrados que funcionan por medio de una serie de procesos internos de autoorganización, ¿no? Y de relación con el entorno, ¿no? Evidentemente hay diferencias de grado, hay diferentes ramas o momentos en la cibernética, pero a grandes rasgos lo interesante de la cibernética es como que en la actualidad, y esto también entronca muchísimo con Deleuze y Guattari, evidentemente, digamos, el mundo que se nos queda o el mundo en el que nos encontramos mantiene una relación especialmente particular con los procesos y los objetos y aquello que va más allá de lo meramente humano, ¿no? En otros momentos más humanistas, digamos, el ser humano estaba más en el centro, o por lo menos operaba de una forma no tan condicionada por otros procesos o por otros sistemas, ¿no? Pero digamos como que en la cibernética vemos como que somos una parte dentro de un proceso más global en el cual hay muchas otras más partes que funcionan también como sistemas cerrados. Entonces esto también da pie a muchas reflexiones en el plano cultural, en el plano tecnológico, en el plano filosófico, etc. Y eso es lo que llevará también un poco al CCRU a investigar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Porque, claro, antes hablábamos de que Land es el primer, digamos, o el punto de vista como más... digamos, como el filósofo más importante, digamos, del grupo, ¿no? Pero, digamos, en relación a lo que es el CCRU y el pensamiento que se desarrolla en el CCRU, ¿no? Pero claro, es que la cuestión es que el pensamiento, digamos, que se genera o lo que implica, digamos, estos años, yo creo que a día de hoy ya se pueden ver con esa altura, ¿no? Con esa distancia temporal que te hace ver un poco el valor de las cosas cuando ocurren, ¿no? Porque eso yo creo que pasa mucho, ¿no? En cualquier sector, ¿no? Que cuando algo está vivo o es reciente parece que no tiene el mismo brillo o que no está demasiado reposado el pensamiento como para darle el valor que tiene, ¿no? Y claro, ya nos encontramos que ya han pasado casi 30 años, ¿no? del CCRU y las consecuencias posteriores que el CCRU implica, ¿no? Y la realidad es que yo creo que, vamos, bajo mi punto de vista, sobre todo partiendo después del pensamiento postestructuralista y postmoderno de los años 70 y 80, el CCRU, digamos, yo creo que es de lo más puntero o de lo más a nivel continental y a nivel experimental que se desarrolla posteriormente al pensamiento francés contemporáneo, ¿no? Más que nada porque recoge, digamos, el proyecto, en cierto modo el proyecto que se estaba generando, pero a su vez
es capaz de articular una serie de transformaciones dentro de lo que es la informática, dentro de lo que es un momento histórico, ¿no? Ya después de la caída del muro de Berlín, con el fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Digamos, la perspectiva de los años 90 son unos años como muy interesantes, ¿no? A nivel cultural, a mí por lo menos me genera mucho interés, digamos, el modo en el que culturalmente se concibe el mundo, ¿no? Porque también son unos años que dan pie a la generación, digamos, del internet, y que se está creando toda esa cultura, digamos, que a día de hoy es central, ¿no? En cómo nos basamos y cómo nos relacionamos, pues ahí en aquel momento se está empezando a desarrollar, ¿no? Y bueno, hay una serie de conjuntos, ¿no? de elementos, ¿no? Que yo creo que son muy interesantes ver cómo se entrelazan con la tradición de las décadas anteriores. Y claro, la cuestión de fondo aquí es que el CCRU, al fin y al cabo, impulsa también a pensadores como Mark Fisher, ¿no? Es más, la tesis doctoral de Mark Fisher, que es la de Constructors Flatline, que no la he leído, pero también me gustaría traer al canal en algún momento. Es una tesis que se escribe en esa época, creo que se publica en el año 2000, o sea, está totalmente influida. Incluso el concepto de flatline es un concepto que en el CCRU se trata muchísimo, es un concepto, el de cefalograma plano aparece en determinados momentos, o el de cibergótico también se utiliza. Digamos, hay una serie de autores que han bebido, o Ray Brasier, que ahora hablaremos un poco, ¿no? Digamos, autores que directamente, ya sea porque han participado del CCRU o porque se han inspirado posteriormente del CCRU, que ha sido como un colectivo y unos años bisagra, ¿no? Entre la filosofía posmoderna y todo lo que es el realismo especulativo posterior, ¿no? Realmente el CCRU a grandes rasgos podríamos decir que es eso, una bisagra en la que se articulan ese pensamiento, ¿no? Con un más allá, ¿no? Un más allá, digamos, del pensar la subjetividad, o de pensar, digamos, el modo en el que se han pensado las cosas durante esos años anteriores. Y claro, eso lo vemos también, bueno, también no he citado también a Anna Greenspan, ¿no? También es una autora muy interesante que me gustaría también traer su tesis doctoral, que también es súper interesante de lo que trata. Pero bueno, el punto de vista también es que el realismo especulativo, con Meillassoux, con Harman, con Ray Brasier, etcétera, digamos, es un movimiento que Negarasteni también se inspira muchísimo en estos autores, en este colectivo. La cuestión es que estos años posteriores van a ser esenciales para poder desarrollar el pensamiento del realismo especulativo, o del materialismo especulativo, como queráis llamarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, el proyecto del CCRU, a pesar de ser muy experimental y a pesar de ser experimental y de jugar como a diferentes bandas, en el sentido de retorcer el pensamiento, de darle perspectivas nuevas, de proponer puntos de vista que no tengan nada que ver, o relacionar cosas que no tienen nada que ver a priori, ¿no? Es como que genera un caldo de cultivo en el cual se da un impulso al pensamiento, se da un impulso a nuevas formas de pensar y nuevos puntos de vista que desarrollar. Y sin ir más lejos, el propio Ray Brasier fue también partícipe de este colectivo, ¿no? Y también es uno de los principales, ¿no?, autores del realismo especulativo de los años posteriores, ¿no? O Meillassoux no participó, ni tampoco Harman, ¿no? Pero tienen también una inspiración muy potente, digamos, de estos autores, ¿no? Porque al fin y al cabo el realismo especulativo, que a mí me interesa mucho, pero sí que es cierto que todavía no he podido traer mucho al canal, ¿no? Solamente he traído a Meillassoux y, bueno, Nick Land, que es que al fin y al cabo hay una intersección allí entre estos autores de aceleracionistas, Nick Land y CCRU, con lo que será luego el realismo especulativo, ¿no? Hay como una cadena, ¿no?, que no se puede pasar por alto si quieres estudiar cuestiones relacionadas con el realismo especulativo, ¿no? Pero claro, el punto de vista aquí, de lo que quiero señalar, es que estos autores, ¿no?, el CCRU, Nick Land en concreto, tratan de ir más allá de la versión o del punto de vista del sujeto, ¿no? Eso ya se hizo en el postestructuralismo, ya se intentó hacer, pero el modo en el que se radicaliza en los años del CCRU
pues es como que mediante ese modo experimental pues se trata de llegar a puntos de vista que transformen o que dejen atrás, digamos, incluso el punto de vista subjetivo, ¿no? O el modo de ver las cosas a través de bueno, lo que realmente hablará Meillassoux del correlacionismo, ¿no? Yo creo que en ciertos textos de Nick Land se puede ver también como que hay una superación de ese correlacionismo, ¿no? O hay un intento de superarlo, ¿no? En tanto que a lo mejor el sujeto de acción de lo que se está tratando no es el propio cómo afecta esto al sujeto, sino son las propias intensidades de lo que ocurren, es el propio capital como proceso inhumano, es la propia tierra como un proceso geotraumático en el que ocurren cosas temporalmente, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y claro, la cuestión es que luego el realismo especulativo posterior lo que va a hacer es retomar un poco el pozo intelectual que se había creado, pero sí que es cierto que va a ser mucho más, ¿cómo decirlo? Sí, mucho más riguroso, no tan experimental, sino que va a tratar de realmente hacer una ontología orientada a los objetos, ¿no? Tratar de pensar lo material o aquello que está más allá del sujeto que lo condiciona en un sentido kantiano, ¿no? En tanto que es el sujeto el que concibe el mundo y por lo tanto en cierto modo lo conoce y al conocerlo proyecta una serie de cosas en él porque él se ve afectado por él mismo. El realismo especulativo va a tratar, digamos, de forma rigurosa luchar o ir más allá de ese correlacionismo y de ese punto de vista antropocéntrico, ¿no? Para tratar de buscar un punto de vista que ya no solamente esté descentrado el sujeto, sino que realmente tratar de entender las cosas más allá de la subjetividad que las condiciona, ¿no? Entonces esto va a ser toda una serie, digamos, de autores y de puntos de vista que se desarrollan en los años posteriores, que incluso podríamos decir que es de lo más puntero a día de hoy. Yo no sé si se han desarrollado corrientes tan o escuelas que tengan, digamos, tanta potencia en los últimos años. Yo por lo menos no me he enterado de ninguna, ¿no? Pero por lo menos en la historia de la filosofía, en concreto contemporánea, yo creo que es lo más puntero que hay a día de hoy, podríamos decir, o los pensamientos, digamos, o las corrientes que a día de hoy tienen como más fama, que son más mainstream, de moda, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, solamente para que veáis, ¿no?, la importancia que tiene el CCRU, ¿no? Porque si he hecho este vídeo sobre todo más, porque mi idea es hacer 3 vídeos, luego en los 2 siguientes a lo mejor centrarme sobre ciertos aspectos más concretos, pero este vídeo sobre todo quería que fuera general, o sea, general y concreto, ¿no? Hablar del CCRU, en qué se basa, pero también por qué tiene tanta importancia, ¿no? Porque puede parecer que desde fuera a lo mejor simplemente dices, ostras, este departamento, este grupo de investigación que nació en Warwick, ¿no? Con un punto de vista totalmente fuera de la academia, es simplemente algo accidental, algo contingente, pero que tampoco tiene tanta importancia, o realmente qué hay detrás. Y efectivamente, cuando escarbas, cuando lees un poco, digamos, el contexto filosófico de los últimos años, te das cuenta de que ya no solo Nick Land en particular, sino el CCRU en general, digamos, es la gasolina, es el motor del pensamiento que ha podido propulsar autores tan distintos y puntos de vista tan dispares en diferentes ramificaciones posteriores, ¿no? Que van desde el realismo especulativo hasta los diferentes tipos de aceleracionismo, ¿no? A un nivel más político, ¿no? Y seguro que también muchas cuestiones también de estética y otras cuestiones que han podido, digamos, generar nuevos puntos de vista y nuevas corrientes de pensamiento. Así que nada, eso es todo, no tengo nada más que deciros por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, dadle like por favor y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.